Un día antes. Esa noche cenaron en la cocina, nada fuera de lo común. Ryan terminaba su plato de pasta. Claire miraba algo en el teléfono. «Mira», dijo ella de pronto y giró la pantalla hacia él. En la foto sonreía la vecina del primer piso, cargando en brazos a su hijo recién nacido. «Qué lindo, ¿verdad?». Ryan asintió. «Muy lindo». Claire se quedó mirando la fotografía unos segundos más y después sonrió. En voz baja, un poco tímida. «Hoy fui al médico». Él levantó la vista. «¿Y qué te dijo?». «Dijo que podríamos intentarlo otra vez». Ella se quedó callada. Luego añadió casi en un susurro. «Tal vez sea hora de volver a inscribirnos para la fertilización in vitro». Ryan no respondió de inmediato. Solo la miraba. Ella sonreía, como sonríe la gente que tiene mucho miedo de tener esperanza, y aún así la tiene. «¿Qué piensas?», preguntó ella. Él se obligó a sonreír de vuelta. «Creo que vale la pena intentarlo». Ella extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la de él con la suya. «Gracias». Él le apretó los dedos. Más tarde ella se quedó dormida enseguida, y él se quedó tendido a su lado, con la mirada clavada en el techo. No dormía. Recordaba los pasillos del hospital, las hormonas, los análisis interminables, las lágrimas de ella después de cada intento fallido, la forma en que, una y otra vez, se echaba la culpa a sí misma. Y el culpable era él. Durante 2 años se quedó callado, convenciéndose de que así la protegía. Ahora entendía otra cosa. Si se quedaba callado un poco más, la obligaría a pasar por todo eso otra vez. Solo que esta vez, a sabiendas. Al amanecer se levantó despacio de la cama. Se quedó mirando largo rato a Claire, que dormía. Después se sentó a la mesa de la cocina. Arrancó una hoja pequeña de la libreta. Escribió una sola palabra: «Perdóname», y salió de la casa. Cuando un esposo se olvida el teléfono en casa, es una casualidad. Cuando junto a él quedan la billetera y las llaves, ya es una despedida. Pero esa mañana lo que de verdad la asustó fue otra cosa. La verdadera razón estaba escondida en una vieja libreta que Ryan llevaba 2 años ocultándole. Claire despertó por el silencio. No se dio cuenta enseguida de que estaba despierta. Simplemente abrió los ojos y se quedó mirando el techo. Esa mancha oscura seguía ahí, la humedad del otoño pasado. Ryan siempre decía: «Hay que llamar a alguien que la arregle». Ella respondía: «Después». Y nunca llamaron. La mancha había crecido todavía más. Giró la cabeza. Vacío. Las sábanas ya estaban frías. Él se había levantado hacía rato. Claire se sentó. Buscó la bata a tientas. Estaba colgada del picaporte de la puerta. Ella siempre la colgaba en el respaldo de la silla, una costumbre desde el primer año de casados. Pero esa mañana, la bata colgaba del picaporte. Eso solo podía significar una cosa: Ryan, antes de irse. Fue al recibidor, no a la cocina, no por agua. Fue directo al lugar donde debían estar sus zapatos. No estaban las botas, no estaban los tenis. En el perchero solo quedaba la chaqueta de ella. La parca negra de él había desaparecido. Claire pasó la mano por el gancho vacío. Solo la pasó, como si sus dedos pudieran convencer a sus ojos de lo contrario. En la cocina hervía la tetera. El agua casi se había evaporado por completo. Quedaba apenas un silbido débil. La apagó y se quedó paralizada. Sobre la mesa estaba su teléfono, negro, en la funda gastada, con la pantalla rajada. Llevaba 1 mes prometiendo cambiarla, siempre lo postergaba. Al lado, la billetera, las llaves, los 3 llaveros, el del departamento, el del trabajo, el del garaje viejo. Tomó el teléfono, abrió los mensajes. El último era de ella, del día anterior. ¿Compró leche? La respuesta: sí, por favor. Algo de lo más normal. Marcó su número. El teléfono vibró justo ahí, en la mesa, junto a la billetera. Se quedó mirándolo, esperando algo, tal vez que sonara solo, que él la llamara desde ahí mismo. Volvió a marcar. Volvió a vibrar.
En la recámara, sobre la almohada, había un papel. Lo tomó. Una sola palabra. Letra inclinada hacia la izquierda, trazos duros. Su letra. Perdóname. Se sentó en la cama. Miró el papel tanto tiempo que las letras empezaron a desdibujarse. Le dio la vuelta a la hoja. Nada. En la cocina se sirvió agua. Se la tomó de un trago. Volvió a encender la tetera, solo para tener las manos ocupadas en algo. Esperó. La apagó. Preparó té. Lo puso sobre la mesa. No lo tocó. Lo tiró por el fregadero. Caminó por el departamento, cambiando cosas de lugar. El florero de la mesa de centro a la ventana. Los libros del librero al sofá. El portarretrato con la foto de los dos de la mesita de noche a un estante. Una vieja costumbre. Eres como un gato que no encuentra dónde acomodarse, solía decir Ryan. Y ese lugar ahora tampoco lo encontraba. Abrió el closet del recibidor, casi por inercia, solo para seguir moviendo cosas. En el estante de arriba había una carpeta vieja. Claire tiró de ella hacia sí, pero se resbaló y cayó al piso. De adentro no salió nada, pero justo al lado, entre la carpeta y una pila de libretas, notó por primera vez otra, azul oscuro, gastada en las esquinas. No recordaba haberla visto nunca antes. Claire tomó la libreta, la abrió en la última página. Fechas, términos médicos, porcentajes. Probabilidad de concepción natural, menos del 5%. Patología genética. Se recomienda consulta con especialista en reproducción. Fue hacia atrás, hojeando. La copia de un documento, el sello de una clínica, el apellido de Ryan. La fecha, 2 años atrás. Se dejó caer en la silla de él. 3 embarazos. 3 pérdidas. ¿Cuántas veces se había culpado a sí misma, yendo de médico en médico, haciéndose análisis, tomando hormonas, contando los días del ciclo en el teléfono que ahora guardaba silencio en su bolsillo? Y el problema nunca había sido ella. Él lo sabía. Desde hacía 2 años. Y se había quedado callado. Claire cerró la libreta de golpe, como si pudiera quemarla. Marcó el número de Linda. Un tono. 2. Contestaron. ¿Claire? La voz de su suegra sonó tensa desde la primera palabra. Ryan se fue. Silencio. Demasiado largo para un simple no sé. No sé, dijo Linda al fin. Ven para acá. Claire bajó la mano con el teléfono. Se quedó quieta un momento. Después tomó la libreta y la metió en su bolso, sin mirar, como si estuviera robando algo. Linda abrió la puerta antes de que Claire tocara. Estaba ahí, escuchando los pasos en la escalera. En bata, el pelo despeinado, los ojos rojos, como si no hubiera dormido en toda la noche. Tal vez no había dormido. Pasa, dijo, y de inmediato se dio la vuelta, dejándola entrar. En el departamento olía a medicinas y a muebles viejos. Sobre la mesa había 2 tazas de té ya frío. Así que no había estado esperando sola. Se sentaron. Linda miraba por la ventana. Demasiado tiempo para alguien a quien simplemente le faltan las palabras. Después sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa entre las dos, como quien pone sobre el tablero una carta que no quiere jugar. Vino a verme hace 2 años. Me mostró esto. Señaló el sobre con la cabeza sin volver a tocarlo. Las últimas semanas casi no dormía. Repetía siempre lo mismo. Ella otra vez quiere empezar el tratamiento. Mamá, ya no puedo más. Claire tomó el sobre. Los mismos papeles que había en la libreta, el mismo diagnóstico, la misma fecha. ¿Usted lo sabía todo este tiempo? Lo sabía. ¿Por qué se quedó callada? Linda levantó la vista hacia ella, cansada, sin intento alguno de justificarse. Porque es mi hijo. ¿Y yo? ¿Yo qué soy para usted? Linda se quedó callada un largo rato, tanto que Claire pensó que no obtendría respuesta. Después dijo en voz baja, mirando hacia algún punto más allá de ella. La única persona por la que él estuvo dispuesto a morirse en silencio durante 2 años. ¿Tienes idea de lo que le costaba? Verte todos los días y quedarse callado. Eso a mí no me alivia nada, dijo Claire. Linda no dijo nada más. No tenía que responder a eso. Claire se puso de pie con tanta fuerza que la silla rechinó contra el piso.
«Claire», la llamó Linda cuando ella ya estaba en la puerta. «Él tenía miedo de que lo dejaras». «Yo no lo dejé». Claire no se dio la vuelta. Él se fue. La puerta se cerró de golpe. Linda se quedó sentada a la mesa con las 2 tazas de té frío. Ahora ninguna de las 2 tenía dueño. El auto arrancó al tercer intento. Claire soltó el aire como si eso resolviera algo. El cinturón se atoró, lo jaló más fuerte de lo necesario y cedió con un chasquido. Lo primero fue ir a buscar a Tyler. Tocó el timbre durante largo rato, hasta que se le durmió el dedo. Silencio. Volvió a tocar. Después simplemente se sentó en la banca de la entrada del edificio y se quedó esperando, mirando la puerta como si pudiera abrirla con la mirada. Minutos después, Tyler salió solo del edificio, con una bolsa de basura en la mano. La vio y se quedó a medio paso. «Claire, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está?» Tyler miró la bolsa que tenía en la mano, como si recién se acordara de que la llevaba. La dejó en el suelo. «Mira, yo no... Tú sabes dónde está», dijo ella. «No me mientas hoy, por favor, hoy no». Él se quedó callado, mirando el pavimento entre los dos. Me pidió que no dijera nada. Soltó al fin. Dijo: «Si viene, no le pases el teléfono, no le digas nada». Dejó una nota de una sola palabra. Dijo Claire: «Perdóname». Y ya. Es mi familia, Ty. Tengo derecho a saber dónde está mi familia. Tyler levantó la vista. Había algo en sus ojos parecido a la culpa, o al alivio de que por fin alguien lo obligara a hablar. La casa del abuelo, fuera de la ciudad, como a 240 kilómetros. Ella ya iba hacia el auto. «¡Claire!», gritó él a sus espaldas. «Él no quiere que lo veas así». Ella se volteó justo antes de abrir la puerta del auto. «Él se fue», dijo. «Ahora ya no le toca decidir a él». El auto arrancó al primer intento. El camino fue largo. Claire encendió la radio. Un comercial, después una canción alegre que no tenía nada que ver con su estado de ánimo, y la apagó a los 5 minutos. Manejó en silencio, con las manos aferradas al volante más fuerte de lo necesario. A la mitad del camino volvió a marcarle a Tyler. «Voy en camino», dijo sin saludar. «La casa del abuelo. ¿Estás seguro de que está ahí y no dio la vuelta para irse a otro lado?» «Estoy seguro», dijo Tyler después de una pausa. «Siempre va ahí, cuando está mal». «¿Y seguido le pasa? ¿Lo de estar mal?» Tyler no respondió. Ella miró la pantalla. La llamada seguía activa. 14 segundos, 15. «Ty, solo maneja», dijo él y colgó. Ella iba recordando. 2 años atrás, él había empezado a distanciarse. En ese momento ella pensó que el problema era ella. Dejó de hablar de tener hijos. A sus preguntas respondía cortante. Después, todavía no. Hay tiempo. Se mordía la uña del pulgar, como cuando era niña, una costumbre de la que nunca pudo deshacerse cuando algo malo le rondaba la cabeza. Se detuvo en una gasolinera Speedway, no porque lo necesitara, solo para bajarse del auto y dejar de pensar 5 minutos. Compró agua, sin fijarse cuál. En la caja, delante de ella, había una mujer con un niño como de 3 años que estiraba la mano hacia un chocolate y lloriqueaba en el mismo tono una y otra vez. «No, los dulces hacen daño», decía la madre sin molestarse, como quien ya está acostumbrada. Claire los miró más tiempo del que debía y sintió que algo se le apretaba en el pecho. Un dolor conocido, dolorosamente conocido. Fue ella la primera en apartar la mirada. El GPS marcaba 40 minutos más cuando se acabó el pavimento. Después venía terracería, llena de baches, con charcos de la lluvia reciente. El auto empezó a dar tumbos, algo en la cajuela rodaba de un lado a otro. Claire bajó la velocidad pero no se detuvo. Oscureció más rápido de lo que esperaba. Los faros iban descubriendo, entre la oscuridad, una cerca torcida, un poste de luz solitario, un perro que siguió al auto con la mirada sin ladrar. El letrero con el nombre del pueblo estaba doblado, pero todavía se leía. Dio vuelta. Las casas ahí estaban muy separadas unas de otras, a la distancia de un huerto. Manejaba despacio, mirando fijamente las ventanas oscuras, hasta que al final,
tras una cerca de madera torcida, vio lo que había recorrido casi 240 kilómetros para encontrar. De la chimenea de la vieja casa de campo del abuelo salía humo. Claire apagó el motor. Se quedó sentada un segundo sin bajarse, solo mirando ese humo, gris contra el cielo negro, sin poder distinguir qué sentía más fuerte, el alivio de haberlo encontrado o el miedo a lo que le diría en un minuto. Después abrió la puerta y salió hacia la oscuridad. De cerca, la casa se veía todavía más deteriorada de lo que parecía desde el camino, entre el humo de la chimenea que había visto de lejos. El porche estaba torcido, una ventana tapiada con una tabla, la pintura de los postigos descascarada a jirones. Claire se acercó a la puerta. Tocó. Silencio. Ryan. Tocó más fuerte. Abre, sé que estás ahí. El silencio que le respondió era distinto, denso, como si del otro lado alguien contuviera la respiración a propósito. Se recargó con el hombro. La puerta no cedió ni un centímetro. Rodeó la casa, se asomó por una ventana, con la frente pegada al vidrio frío. Él estaba sentado en el piso de un cuarto vacío, sin closet, sin mesa, solo un colchón y una pila de libretas al lado. Miraba fijamente la pared. No se movía, como si no oyera ni los golpes ni su voz. Claire volvió al porche. Se sentó, se abrazó las rodillas. Se quedó así un minuto y después empezó a cantar. Esa canción que habían tocado en su boda. No recordaba la letra, solo la melodía. Y la fue tarareando en un la desafinado, repitiendo las mismas notas una y otra vez. Cantó mucho rato, se le fue la voz. El frío arreció aún más. Se subió las mangas de la chaqueta hasta cubrirse los puños. La puerta se abrió sin un solo ruido, como si él hubiera estado parado del otro lado todo ese tiempo. Él estaba en el umbral, sin rasurar, los ojos rojos, con una playera vieja y estirada, la misma con la que había pintado la cerca de la casa de sus padres, en las afueras, 3 años atrás. Ella la reconoció de inmediato. ¿Para qué viniste?, preguntó él. La voz sonaba ajena, ronca. ¿Por qué te fuiste?, preguntó ella a su vez. Él no respondió. Solo se quedó parado en el umbral, como si la puerta fuera una frontera que no se animaba a cruzar en ningún sentido. Tú ya sabes, dijo él por fin. Sé lo del diagnóstico, dijo ella. 2 años, Ryan. Te quedaste callado 2 años. Él apartó la mirada, hacia algún punto detrás del hombro de ella, como si ahí hubiera algo más interesante. ¿Pensaste que me iría?, preguntó ella. Quería que te fueras, dijo él en voz baja. Que me odiaras. ¿Por qué? Él no respondió de inmediato. Se pasó la mano por la cara, el mismo gesto de siempre, cuando no quería decir la verdad, pero sabía que tendría que hacerlo. Así sería más fácil, dijo. ¿Más fácil para quién? Para mí, dijo, y la voz se le quebró. Para mí era más fácil si tú me odiabas. No soportaba verte sufrir, verte culparte a ti misma. Cada vez que llorabas después de un ultrasonido, yo sabía que era por mí, que la culpa era toda mía, y me quedaba callado. Eres un idiota, dijo ella. Él la miró por primera vez de frente, sin intentar esquivarla. Ella dio un paso hacia él. Lo abrazó. Él hundió la cara en su hombro y se soltó a llorar, primero sin hacer ruido, después ya no pudo contenerse. Empezó a llover. Una lluvia fina, fría. Ella sentía cómo temblaba el cuerpo de él, y no sabía distinguir si era por el frío o porque finalmente había dejado de guardárselo todo. Vámonos a casa, dijo ella. Él asintió, sin levantar la cabeza. El camino de regreso fue casi silencioso. No con ese silencio pesado que sigue a una pelea, sino otro, vacío. Ryan encendió la calefacción, aunque en el auto ya hacía calor. Un minuto después la apagó. Después volvió a encenderla. ¿Tienes frío?, preguntó Claire. No, dijo él. Es solo que... No terminó la frase. Apagó la calefacción definitivamente y no volvió a tocarla.
Ella se detuvo en la misma gasolinera Speedway donde había comprado agua esa mañana. Él bajó con ella, en silencio, en automático. Tomó una canasta, metió pan, leche, lo mismo de siempre, de años, sin necesidad de lista. Ella lo observaba y se sorprendió pensando algo extraño. Los movimientos eran los mismos, la voz, la misma. Hasta la costumbre de revisar el cambio seguía intacta. Y aún así, a su lado había, de alguna forma, un hombre completamente distinto. En el auto él volvió a quedarse callado. Ella no encendió la radio. Ryan. ¿Mm? Ella quiso preguntarle algo. Ya ni se acordaba qué. Se arrepintió. Nada, dijo. Él asintió, como si eso lo dejara conforme. Y eso le resultó demasiado fácil. Ella manejaba y pensaba. 10 años juntos, y ahora, en el asiento de al lado, iba sentado a alguien de quien no podía decir que lo conociera del todo. Tal vez nunca lo había conocido. En casa, él se quitó la chaqueta en la entrada, con el mismo gesto de siempre, y la colgó en el respaldo de una silla en lugar del gancho. Ella lo notó y no dijo nada. En la cocina, ella puso la tetera a hervir sin pensarlo, en automático. La mano se le fue sola hacia ella, antes de que su cabeza decidiera si de verdad quería té. Ryan se sentó a la mesa, callado. ¿Quieres té?, preguntó ella sin voltear. No. El silencio en la cocina era tan denso que se oía gotear la llave mal cerrada. Ryan, mírame. Él levantó la cabeza. Por primera vez en toda la noche la miró de frente. Te amo, dijo ella. Pero ya no sé quién eres. Él abrió la boca y no dijo nada. Después, con esfuerzo, logró decir, soy la misma persona. No, dijo ella. Esa persona no se hubiera quedado callada 2 años. Él no supo qué responder. Solo se quedó sentado, con las manos apretadas sobre la mesa, tan fuerte que se le pusieron blancos los nudillos. Ella quitó la tetera de la estufa. El agua ni siquiera había llegado a hervir. Me voy a dormir, dijo. Sola. Hoy, sola. Él no discutió. No fue tras ella. Se quedó sentado solo en la cocina. La tetera nunca llegó a hervir. Al día siguiente tocaron el timbre. Claire abrió. En la puerta estaba Jake, el hermano de Ryan, con una mochila en un solo hombro. Me llamó mi mamá, dijo en lugar de saludar. Decidí venir, ya que están así las cosas. Entró, miró alrededor, notó de inmediato la montaña de platos sucios en el fregadero y, sin pedir permiso, se puso a lavarlos. No tienes por qué, dijo Claire. Lo sé, dijo él remangándose. Pero es más fácil esto que quedarme sentado pensando qué decir. Ryan salió de la recámara, vio a su hermano, asintió con reserva, sin la dureza de antes en el rostro. Hola, dijo. Hola, respondió Jake. No te espantes, no me voy a quedar mucho. Solo ayudo un rato y me voy. Durante la cena, Jake contó un par de historias absurdas del trabajo, a propósito fuera de tono, para aligerar el ambiente. Claire se rió por primera vez en varios días. Fue corto, pero fue real. Ryan también casi sonrió una vez, apenas con la comisura de la boca, y enseguida volvió a ponerse serio. Gracias por venir, dijo Claire cuando, ya de noche, acompañó a Jake al estudio. Él se quedaría a dormir ahí, en un catre. No es nada, dijo él. Al final, familia es familia. Buenas noches, dijo él, ya acostado, un segundo antes de que ella apagara la luz del pasillo. Buenas noches. Ella siguió por el pasillo hacia su cuarto, hacia Ryan. Se detuvo frente a la puerta. Solo quería asomarse, decirle buenas noches como siempre. Del otro lado de la puerta llegó un sonido, bajo, entrecortado. Se quedó quieta. Ryan estaba llorando. En silencio, como si se esforzara con todas sus fuerzas para que nadie lo oyera. Como si estuviera seguro de que ella ya dormía. Se quedó parada en el pasillo, sin animarse a abrir la puerta. No porque no quisiera,
sino porque no sabía qué decirle a un hombre que, por primera vez en toda su vida juntos, se permitía llorar. No frente a ella, sino como si estuviera completamente solo, aunque en realidad ella estuviera a un par de metros. Nunca abrió la puerta. Jake se quedó. Primero un par de días, después, sin que nadie lo notara, una semana entera. Ruidoso, como siempre, hacía escándalo con las sartenes, preparaba desayunos como para 5 personas. Ponía música en la cocina sin avisar. ¿Sabes qué necesitas?, le dijo a Ryan al tercer día, entrando a la recámara sin tocar, donde su hermano estaba tirado mirando el techo. Aire fresco y una cerveza, en ese orden. No tengo ganas, dijo Ryan. Nadie te está preguntando. 10 minutos después, Ryan, todavía de mal humor, se metía la chaqueta en la entrada. Claire observaba cómo Jake prácticamente lo sacaba jalándolo de la manga. No tardamos, le dijo a ella. Te lo devuelvo entero. A lo mejor hasta un poco vivo. Ella se quedó sola en la cocina. Por primera vez en toda la semana, el silencio del departamento no era un silencio pesado, sino simplemente silencio. Lavó los platos, se preparó un té. Volvieron 2 horas después. Ryan estaba distinto. No alegre, pero sí más entero, como si le hubieran quitado parte del peso de encima. Le hizo un gesto con la cabeza a ella, sin decir nada, y se fue a bañar. Jake se dejó caer en una silla. Se quitó los tenis ahí mismo, junto a la mesa. ¿Cómo está?, preguntó Claire. Como alguien cuyo hermano es un idiota, pero al menos no lo deja quedarse encerrado entre 4 paredes compadeciéndose de sí mismo, dijo Jake. Va a salir adelante. Solo necesita que de vez en cuando alguien lo saque a tomar aire. Gracias por venir, dijo ella. No me agradezcas. Se encogió de hombros, encendió la cafetera. Es mi hermano. Si no venía, mi mamá me hacía la vida imposible. Sonrió con esa sonrisa suya, amplia, sin doble intención. Esa noche, mientras se acostaba, Claire escuchó a través de la pared cómo Ryan y Jake hablaban en voz baja en la cocina, más tiempo del que Ryan había hablado con ella en todo el mes. No supo de qué. No preguntó. Solo se alegró de que él estuviera hablando con alguien. A la semana, Jake se preparó para irse. Dobló el catre, se echó la mochila al hombro. ¿Ya te tienes que ir? Cosas que hacer, dijo. Y ustedes también necesitan estar un rato solos, sin el escándalo de las sartenes en la mañana. Ryan salió a despedirlo por su cuenta, sin que nadie se lo pidiera, por primera vez en mucho tiempo. Gracias, le dijo a su hermano. No es nada. Jake le dio una palmada en el hombro. Si me necesitas, llámame. A cualquier hora, aunque sea de madrugada. Se acomodó la mochila y salió por la puerta, tan casual, tan ligero, como si simplemente estuviera saliendo de una comida de domingo y no del dolor ajeno en el que se había metido de lleno durante una semana. La puerta se cerró. Ryan se quedó un rato más en la entrada, mirándola. «Qué bueno que vino», dijo. «Sí», coincidió Claire. Esta vez ella pudo ver que él de verdad lo pensaba así. Ryan le llamó a su hermano por su cuenta esa noche, cuando Claire ya se había acostado. Se sentó solo en la cocina. Dio vueltas al teléfono en las manos un minuto antes de marcar. «¿Cómo estás?», preguntó cuando Jake contestó. «Bien. ¿Por qué llamas tan tarde?» «No más». Ryan hizo una pausa. «Para saber cómo vas». «Todo bien. Por cierto, creo que me voy a quedar más tiempo por aquí». «¿Cómo que te vas a quedar?» «Me ofrecieron un proyecto de ingeniería, automatización de una línea en la planta de Honda en Marysville, aquí cerca de ustedes. Unos 3 meses, tal vez más, si todo sale bien». «¿En serio?» «En serio. Me llamaron ellos, ni siquiera lo busqué. Sería tonto decir que no». Ryan se quedó callado, escuchando cómo del otro lado Jake masticaba algo sin dejar de hablar. Del equipo, del cliente, de que tendría que ir seguido a la obra. «Ven a visitarnos de vez en cuando», dijo Ryan de pronto. Lo dijo y hasta él mismo le sorprendió haberlo propuesto primero. Normalmente era Jake quien invitaba, no él. «No lo voy a rechazar», respondió Jake, y Ryan notó en su voz algo parecido al alivio. «Pero para una cena de verdad,
no para hacer guardia en su puerta. Para una de verdad, coincidió Ryan. Siguieron hablando un rato más, de nada en particular. Del auto de Jake, que otra vez estaba fallando, de que su papá había llamado la semana pasada y otra vez se le había olvidado cuántos años tenía Ryan. Una conversación normal, como las que solían tener antes de que pasara todo esto. Al colgar, Ryan se quedó sentado en la cocina un buen rato más. La casa dormía. Del otro lado de la pared, Claire respiraba en silencio. Miró la taza de café, ya frío, hacía rato. Y por primera vez en mucho tiempo, se sorprendió pensando que al día siguiente, de todos modos, tenía ganas de despertar. Ryan empezó a ir al psicólogo cada semana. Un mes después invitó a Claire a acompañarlo. Se sentaron en un consultorio pequeño, en 2 sillones iguales, y hablaron de sus miedos. En voz alta, por primera vez en 10 años juntos. De cómo él había temido que ella se fuera al enterarse de la verdad. De cómo ella había temido que él no regresara aquella vez, de la casa del abuelo. Un día, al salir del consultorio, ya en la escalera, entre el tercer y el segundo piso, Ryan de pronto la tomó de la mano. Se detuvo. «Te amo», dijo. Simple, sin rodeos. Claire se echó a llorar sin poder contenerse. Lo abrazó, hundió la cara en su hombro. «Yo también», dijo ella. Queridos amigos, un momento antes de seguir con la historia. Si este relato ya tocó algo en su corazón, apoyen el canal con su like y su suscripción. Para mí esto no son solo números. Es la señal de que este tipo de historias, historias de vidas reales, hacen falta y encuentran a quien las escuche. Y me encantaría conocerlos un poco más. Cuéntenme en los comentarios cuántos años tienen. Porque detrás de cada número hay toda una vida, sus propios recuerdos, victorias y pruebas. Gracias por su apoyo. Y ahora, seguimos. Se quedaron parados en la escalera, abrazados. Y en ese momento los dos, por primera vez en mucho tiempo, creyeron de verdad que lo lograrían. Esa noche, en casa, todo fue como siempre. Ryan se sentó frente a la laptop en el estudio. Dejó la puerta entreabierta, antes la cerraba. Claire se entretuvo en la cocina, lavando verduras para la cena, y de ahí oía el repiqueteo del teclado. Pero durante la cena volvieron a hablar poco. No porque estuvieran peleados, sencillamente, ninguno de los dos sabía por dónde empezar. La costumbre de quedarse callados había resultado ser mucho más fuerte que una buena conversación en una escalera. Claire puso el plato frente a él. «Gracias», dijo Ryan. Ella asintió. Ryan levantó la vista varias veces, como si quisiera decir algo. Cada vez se arrepentía. Claire lo notaba. Pero también se quedaba callada. Jake volvió a aparecer un mes después. Era el cumpleaños de Ryan. Una fiesta pequeña, unos cuantos amigos. Linda, la tía Donna, la del edificio de al lado. Jake llegó porque su mamá le dijo, «Es tu obligación». Estuvo ruidoso, como siempre. Contó historias de la planta, algo de un transformador que se había quemado y del supervisor de turno muerto de miedo. Hizo reír a Linda hasta las lágrimas. Sirvió té a todos porque los anfitriones se les olvidó. Claire se reía junto con los demás, con ligereza, sin segundas intenciones, como se ríe uno de la broma de un buen amigo de la familia. Cuando los invitados se fueron, Ryan se acercó a su hermano, que lavaba las copas en la cocina, aunque nadie se lo había pedido. «Gracias por venir», dijo Ryan. «Fue por mi mamá», respondió Jake, y sonrió con ironía. Se quedaron callados un momento. Ryan tomó un trapo. Empezó a secar lo que Jake ya había lavado. «¿Te acuerdas de que de niño siempre te tocaba a ti la segunda rebanada de pastel?», dijo Jake de pronto. «A mí solo si yo mismo me la servía, porque mi mamá siempre se olvidaba de mí». «Fue solo una vez». «3 veces», dijo Jake. «Yo llevaba la cuenta». Ryan sonrió, negó con la cabeza. «¿Todavía sigues molesto por lo del pastel?» «No es por el pastel». Jake se encogió de hombros. «A veces solo siento que a ti te perdonan un poco más que a mí. Siempre fue así, desde niños». «Tal vez porque yo me equivoco más seguido», dijo Ryan en voz baja. Jake lo miró sin burla, en serio.
Tal vez, coincidió. O tal vez porque eres el mayor. A los padres siempre les da más miedo por el mayor. Terminaron de lavar los trastes en silencio. Pero era un silencio distinto, no pesado, sino común, de hermanos. El psicólogo les dejó una tarea. Cada noche, 10 minutos para contarse el uno al otro cómo se habían sentido en el día. Solo hablar, sin juzgar, sin dar consejos. Las primeras 2 noches funcionó. La tercera. Ryan llegó tarde del trabajo, cansado. Murmuró, bien, cuando ella le preguntó cómo le había ido y se quedó absorto en el teléfono. Habíamos quedado en algo, dijo Claire de todos modos, tras una pausa. Claire, de verdad estoy cansado. 10 minutos. Él dejó el teléfono a un lado, con un esfuerzo visible, como si le costara más que toda la jornada de trabajo. Está bien, dijo. ¿Cómo te fue a ti? Bien, respondió ella en el mismo tono. Los dos captaron la ironía al mismo tiempo, y al parecer, por primera vez en la semana, se rieron juntos. Breve, pero de verdad. Bueno, ahora en serio, dijo él. Hoy tuve un día pésimo. Mi jefe se puso como loco por un reporte que ni siquiera preparé yo. Y a mí me fue normal, dijo ella. De verdad, normal, hasta aburrido. Aburrido es bueno, dijo él. Se quedaron un rato más sentados, pero ya no tenían más ganas de hablar. O ya se habían dicho todo, o todavía no se acostumbraban al formato. Ryan se recostó en el respaldo de la silla. Claire empezó a recoger las tazas. 10 minutos al día resultaron ser mucho más difíciles de lo que sonaba en el consultorio del psicólogo. Jake llegó a cenar, como había prometido, con una botella de vino y una historia sobre un tablero eléctrico que casi se incendia en la obra. Un poco más y salgo en las noticias, dijo sirviendo vino en las 3 copas. Ingeniero deja sin luz a todo el vecindario por hacer una instalación bonita. Ryan se rió con la boca llena. Claire se rió por primera vez esa noche sin que fuera solo cortesía. Jake se fue tarde, abrazó a los dos en la puerta, prometió volver la semana siguiente. Cuando la puerta se cerró tras Jake, el departamento volvió a quedar en silencio. Claire empezó a recoger la mesa. Ryan, en silencio, tomó un trapo y se puso a limpiar la cubierta, donde ya no había nada que limpiar. Ella llevó los platos al fregadero. Abrió la llave. Él se acercó, se paró junto a ella, tomó una toalla, para secar lo que ella lavaba. «Qué bueno que viene», dijo ella sin voltear. «Sí», dijo él. Ella terminó de lavar el último plato. Él lo secó casi por costumbre. Lo guardó en la alacena. Después se dio cuenta de que llevaba rato con la toalla en las manos, sin ningún motivo. Ella quiso preguntarle en qué pensaba. No preguntó. Él quiso decir algo. Ella vio cómo tomaba aire y no lo dijo. Apagaron la luz de la cocina al mismo tiempo, sin ponerse de acuerdo. Se acostaron a la misma hora, también por primera vez en mucho tiempo. Cada uno en su lado de la cama. Entre los dos, justo a la mitad, quedaba una distancia del ancho de una espalda. Pasaron las semanas. Jake seguía viniendo, como había prometido, a veces más de una vez a la semana, si el trabajo se lo permitía. Ayudó con un estante que por fin se había caído de la pared y también con la computadora de Ryan, que se le quedaba trabada justo en el peor momento. Claire, sin darse cuenta, se descubrió hablando más rápido cuando estaba con Jake. No buscaba las palabras. No pensaba cómo iban a sonar. Con Ryan todavía lo hacía. Una costumbre que le había quedado después de meses de mentiras y silencios, y que no había desaparecido después de una sola buena conversación en la escalera del consultorio. «Hoy te noto medio triste», le dijo Jake, atornillando un tornillo en ese mismo instante. «Solo estoy cansada», dijo ella. «¿De qué?» Ella quiso salir del paso con una broma, pero en cambio dijo la verdad. «De que Ryan y yo lo estemos intentando. De verdad lo intentamos, y aún así casi no se siente más fácil». Jake no dijo nada, siguió con el tornillo. No trató de consolarla, no le dio consejos. Solo estuvo ahí mientras ella hablaba, y eso, curiosamente, ayudó más que cualquier consejo. El estante ya estaba arreglado. Jake ya se había ido. Esa noche Ryan llegó tarde del trabajo. Le dio un beso en la mejilla. «¿Cómo te fue?», preguntó. «Bien», respondió Claire.
Qué bueno. Se fue a bañar. Ella recogió la taza. Y de pronto se acordó. Lo del estante nunca se lo había contado. Y ni siquiera entendió por qué. El sábado, por primera vez en mucho tiempo, no tenían prisa por nada. Claire despertó antes. Puso la cafetera. A los pocos minutos, Ryan entró a la cocina, soñoliento, con el pelo revuelto y la playera puesta al revés. Ella lo miró y por primera vez en mucho tiempo sonrió. ¿Sabes que traes la playera al revés? Él bajó la mirada. Es la moda nueva. Muy nueva. Tan nueva que todavía nadie la ha visto. Ella se rió en voz baja. Bueno, modelo, ¿qué planes hay para hoy? Ryan se encogió de hombros. Tengo uno. ¿Ya me está dando miedo? Hagamos galletas. Ella lo miró con desconfianza. Tú siempre decías que era más fácil comprarlas hechas. Hoy tengo ganas de caseras. ¿Y también las vas a hornear tú? Ya, ni modo. Ahora sí. Media hora después, toda la cocina estaba cubierta de harina. ¿Las estás haciendo distintas a propósito? Preguntó Claire. Claro. Esta parece más un hot cake que una galleta. Es una decisión de diseño. Y esta está cuadrada. Modelo experimental. Él levantó una galleta particularmente chueca. Mira, este es mi jefe. ¿Por qué? Porque también anda siempre de mal humor. Ella se rió, con ligereza, sin la cautela de siempre. Ryan la miró y también sonrió. Después ella notó que tenía una raya de harina en la nariz. Se la limpió con el dedo, sin decir nada. ¿Qué? Nada. ¿Por qué te ríes? Porque ahorita pareces un niño. Después de comer salieron a caminar. En el parque, un golden retriever grande corrió hacia Ryan. El perro de inmediato se echó de espaldas, pidiendo que le rascaran la panza. «Parece que le caíste bien», dijo Claire. «Es que soy buen psicólogo». Se acercó la dueña del perro. «Disculpen, es que a él le cae bien todo el mundo». «No hay problema», sonrió Ryan. «A nosotros también». Cuando siguieron caminando, Claire preguntó, «¿Algún día tendremos un perro?» Ryan se quedó pensando un momento. «Sí, vamos a tener uno». ¿Grande? Muy grande. Entonces vamos a tener que comprar un departamento más grande. Entonces algún día lo compraremos. Volvieron a casa ya para el atardecer. Ryan se quedó dormido en el sofá, sin terminar de ver la película. Claire lo cubrió con cuidado con una cobija. Se quedó un momento a su lado. Le acarició el pelo. Y muy en voz baja dijo, «Todo va a estar bien». Él ya estaba dormido, y no la escuchó. Durante varios meses las cosas mejoraron. No de manera perfecta, pero sí mejor. Volvieron a cenar juntos, sin teléfonos en la mesa. Ryan preparó 2 veces sus famosos huevos quemados y una vez, algo un poco más comestible. Claire dejó de dormir pegada a la orilla de la cama y empezó a acercarse al centro. Y entonces, un día, ella vio en su correo un mensaje de la clínica, un recordatorio de rutina sobre el procedimiento de fertilización in vitro programado para la semana siguiente. Solo que ella no había hecho ninguna cita. «Ryan», dijo esa noche mostrándole el teléfono. «¿Qué es esto?» Él lo miró. Se quedó callado. «Hice una cita», dijo, «para una consulta. Quería saber si tenía sentido volver a intentarlo». ¿Sin mí? No quería preocuparte antes de tiempo. Ryan, estas cosas no se deciden solo. Habíamos quedado en pasar por esto juntos. ¿Y cómo querías que lo hablara?, dijo él, perdiendo de pronto la calma. ¿Volvamos a tener esperanza para volver a perderlo todo otra vez? No pude soportar verte pasar por eso otra vez. Pero este miedo no es solo tuyo, Ryan. Es nuestra vida, nuestra decisión. Yo no decidí nada. Solo quería saber si tenía algún sentido. Se quedaron parados uno frente al otro en la cocina, gritando de verdad por primera vez en mucho tiempo, sin contenerse. «Otra vez lo hiciste», dijo ella, con la voz quebrada. «Otra vez decidiste todo tú solo. Otra vez te quedaste callado. La verdad es que no has cambiado en nada». «Lo estoy intentando»,
gritó él. Todos los días lo intento. No es suficiente. La palabra quedó flotando en el aire. Él la miró como si lo hubiera golpeado. Está bien, dijo en voz baja. Está bien. Salió de la cocina. La puerta del pasillo se cerró de golpe, de verdad, por primera vez en muchos meses. Esa noche no volvió a dormir a casa. Claire al principio pensó que estaría con Linda, como aquella primera vez. Le llamó. ¿Claire? Linda contestó de inmediato, como si hubiera estado esperando la llamada. ¿Pasó algo? ¿Ryan está con usted? No. Una pausa. ¿Por qué? ¿Se supone que iba a venir? No sé, dijo Claire. Discutimos. Se fue anoche y no contesta. Linda se quedó callada del otro lado. Si aparece, te llamo enseguida, dijo por fin. Tú aguanta. Claire colgó. Le llamó a Ryan. Timbró largo rato. Después se cortó. En la mañana llegó un mensaje. Necesito algo de tiempo. Estoy bien. No te preocupes. Lo releyó varias veces, tratando de descifrar qué había detrás de cada palabra. Estoy bien no sonaba a verdad. No te preocupes. Sonaba más a una súplica que a un consuelo. Pasó un día. 2. Al tercero volvió a escribirle, solo, ¿dónde estás? Sin signos de exclamación, sin reproches. La respuesta llegó una hora después. Voy a estar viviendo aparte un tiempo. Necesito pensar. Esto no es huir, solo es una pausa. Se quedó sentada con el teléfono en las manos, sin saber si enojarse o tener miedo. Tal vez las dos cosas a la vez. Pasó una semana. Tocaron el timbre. Claire abrió, esperando ver a cualquiera menos a Jake, con la mochila al hombro, preocupado, sin su sonrisa habitual. Llevo 3 días sin que me conteste, dijo Jake desde la puerta. ¿Está contigo? Se fue, dijo ella. Rentó un cuarto en algún lado. Escribe que todo está bien. ¿Te dio la dirección? No. Jake soltó una maldición en voz baja y entró sin esperar a que lo invitaran. A lo mejor a mí tampoco me abre, dijo marcando el número de su hermano. Timbres. Silencio. Carajo, Ryan, contesta. Se sentó en la cocina, todavía con el teléfono en la mano, como si esperara que sonara solo. ¿Te contó qué pasó? Preguntó Claire. No, me llamó ayer. Dijo algo corto y raro, como necesito estar solo. Le fallé a Claire, nada más. Ella se dejó caer en la silla de enfrente. Él no me falló, dijo en voz baja. Yo también tengo la culpa. Nos dos. No terminó la frase. Se cubrió la cara con las manos. Los hombros le temblaban cada vez más. Jake se quedó inmóvil un buen rato. Después, por fin, se acercó más. La abrazó con cuidado, no como a una mujer, como a una persona que ya no puede sostenerse sola. Al principio ella pareció no notarlo. Después, poco a poco, se recostó contra él. Lloró largo rato. Él no dijo nada. Solo se quedó ahí, a su lado. Ninguno de los dos se movía. A ambos les parecía que, si en ese momento se apartaban, todo volvería a derrumbarse. Poco a poco los sollozos de ella se fueron apagando. Levantó la cabeza. Quedaron muy cerca, demasiado cerca. Nadie dijo nada. Nadie planeó nada. Pero fue justo esa noche cuando los dos, sin proponérselo, estaban demasiado rotos como para detenerse a tiempo. Jake se fue esa misma noche. Casi enseguida, rápido, sin mirarla a los ojos, murmuró algo sobre que tenía que irse y salió sin terminar la frase. Claire se quedó parada en medio de la cocina, sola. Ya no lloraba, solo se quedó ahí, mirando la puerta que acababa de cerrarse, como si no terminara de entender qué había pasado. El mensaje de él llegó hasta el día siguiente. Tenemos que hablar, no por teléfono. Se encontraron esa tarde en el parque, terreno neutral, lejos del departamento, de Ryan, de todo lo que pudiera recordárselo. Los dos se veían como si no hubieran dormido en toda la noche. Esto fue un error, dijo él de entrada, sin perder tiempo en rodeos. Un error mío también, no debí permitirlo. Ninguno de los dos quería que pasara.
dijo ella. Ni tú ni yo. Simplemente pasó. No se trata de quién tiene más culpa. Él respiró hondo. Se frotó la cara con las manos. Se trata de que esto nunca debió haber pasado. Es mi hermano. Jake se quedó callado un largo rato. ¿Sabes para qué vine? Ella no respondió nada. Para que él se sintiera mejor. Para que tú te sintieras mejor. Y terminó. Lo sé, dijo ella. Sé para qué viniste. No es por ti. Simplemente esa noche estaba tan sola que dejé de entender lo que hacía. No terminó la frase. Se quedaron sentados en la banca en silencio, mirando pasar a la gente con carriolas, bicicletas, perros, la vida normal que seguía su curso, sin darse cuenta de que la de ellos dos acababa de romperse todavía más. Esto no va a volver a pasar, dijo Jake por fin. Nunca, pase lo que pase. Nunca, repitió ella. Se quedaron sentados en silencio un buen rato más. Después se levantaron al mismo tiempo. No se abrazaron, ni siquiera se dieron la mano. Simplemente cada uno tomó su camino. Solo quedó un peso, compartido, imposible de cargar, que a partir de entonces cada uno tendría que llevar solo. Pasó otra semana. Ryan volvió a casa, como si nada hubiera pasado, o al menos se esforzaba por parecerlo. Ella no se lo dijo, no ese día, no ese mes. Pasó un mes. Claire notó que se cansaba más rápido de lo normal. Náuseas por las mañanas. Al principio lo achacó a un yogur en mal estado. Después entendió que no era el yogur. Compró una prueba en una farmacia CVS lejos de su casa, del otro lado de la ciudad, como si la distancia pudiera cambiar algo. La hizo en el baño del trabajo, con la puerta bien cerrada, escuchando cómo, al otro lado, alguien se lavaba las manos y tarareaba algo en voz baja. 2 rayitas. Se quedó parada, apretando la prueba contra el pecho, mirándose al espejo sobre el lavabo. Los ojos, vacíos, sin ninguna expresión. Contó las semanas mentalmente. Una vez, otra, una tercera, como si se hubiera equivocado y el resultado pudiera cambiar. No cambió. Se quedó todavía un rato más frente al espejo. Escondió la prueba en el fondo del bolso, bajo la cosmetiquera, y volvió a trabajar. Escribió un correo, contestó una llamada, la voz firme, normal. Le sonrió a una compañera que se asomó a preguntar por un reporte. Todo el día transcurrió con normalidad. Nadie notó nada. Ryan sí notó que ella se cansaba más rápido de lo normal. «Estás pálida», le dijo, observándola desde el otro lado del cuarto. «Ve al médico». «Voy a ir», dijo ella. Sacó una cita, el jueves a las 11 de la mañana, en la clínica a 2 cuadras del trabajo, la misma a la que había ido todos esos años, a hacerse análisis, a tragar hormonas, a escuchar a los médicos que solo abrían las manos sin poder decir nada. El jueves llegó 15 minutos antes de la cita. Se estacionó al otro lado de la calle. Apagó el motor. Se quedó ahí sentada. Pasó una mujer embarazada, tal vez de 8 meses, caminando con dificultad, sosteniéndose la espalda baja con una mano. Detrás, otra, más joven, con una foto del ultrasonido en la mano, sonriéndose a sí misma. Claire puso la mano en la manija de la puerta. No la abrió. Miró la hora, 11 menos 5. Volvió a poner la mano en la manija. Los dedos se cerraron sobre el metal frío. La puerta se quedó cerrada. Hacia la clínica se acercó una pareja tomada de la mano. El esposo decía algo. Ella se reía, con la cabeza hacia atrás. Claire soltó la manija. Encendió el auto. Se quedó todavía un segundo mirando la entrada, y después dio la vuelta y se fue, sin llegar a bajarse del auto. En casa borró el recordatorio de la cita de su teléfono, con un solo movimiento del dedo, como si eso pudiera cancelar algo más que la cita misma. Se lo dijo una semana después. Estaban sentados en la cocina. Ella daba vueltas a la taza entre las manos, mirándola fijamente, sin levantar la vista. «Ryan», dijo, y se quedó callada. «¿Qué?» «Estoy embarazada». Él no se movió. «¿Qué?», volvió a preguntar,
como si no hubiera oído bien, aunque había oído perfectamente. «Estoy embarazada», repitió ella. «¿Hablas en serio?» Se le quebró la voz. «Claire, ¿tú estás segura? ¿Hiciste la prueba más de una vez?» «3 veces», dijo ella. «Y fui al médico». Él la miró como si le estuviera hablando en un idioma desconocido y él intentara traducir cada palabra por separado. «Pero si nosotros...» empezó y no terminó. «Lo sé», dijo ella. Queridos oyentes, hagamos una pequeña pausa. Si esta historia los hizo reflexionar o les recordó algo propio, dejen una señal de cariño, denle like. Así sé que estos relatos de verdad tocan sus corazones. Y cuéntenme, por favor, desde qué ciudad o país nos están escuchando. Es muy bonito ver cómo personas de distintos rincones del mundo se reúnen alrededor de una misma historia de vida. Gracias por estar aquí. Seguimos. Él se levantó despacio. Se quedó de pie, sosteniéndose del respaldo de la silla, como si comprobara que el piso no se movía bajo sus pies. Después algo cambió en su rostro. No de golpe, poco a poco, como si la noticia le llegara por capas. Esto... No encontraba las palabras. Esto es un milagro. ¿De verdad es un milagro? Se acercó, la abrazó, primero con inseguridad, después con más fuerza, hundiendo la cara en su pelo. No creía que esto fuera posible, dijo contra su cabeza. Después de todo. Ella cerró los ojos, no de felicidad, solo para no cruzar su mirada con la de él cuando se apartara y la mirara de frente. Quiero estar contigo en todos los ultrasonidos, dijo él, apartándose un poco, todavía sosteniéndola de los hombros. Quiero verlo todo, cada consulta. Está bien, dijo ella, y sonrió con esfuerzo, tanto que la sonrisa le llegó hasta los ojos, aunque le costó más de lo que esperaba. Fueron juntos a los ultrasonidos. Ryan le apretaba la mano en el pasillo tan fuerte que después le quedaba marcado el anillo en la piel. «Es nuestro bebé», decía, mirando la pantalla donde latía un corazoncito pequeño y rápido. «Nuestro pequeño». «Todo está bien», decía la doctora, pasando el transductor sobre el vientre. «Se está desarrollando conforme al tiempo esperado, sin ninguna anomalía». Ryan soltó el aire. Claire sintió ese suspiro junto a su hombro. Le apretó la mano todavía más fuerte. En el auto, de regreso a casa, él no dejaba de hablar. ¿Cómo le pondrían si era niña? ¿Cómo si era niño? Si no era muy pronto para ir viendo carriolas, si no era mala suerte. Claire asentía, soltando cortos, «Sí, ya veremos. Todavía es pronto». Una vez volteó hacia la ventanilla, como para ver el camino, y por un segundo cerró los ojos. Él no lo notó. Iba viendo hacia adelante, siguiendo con lo de la carriola. Volvieron a casa ya al atardecer. En casa, él anduvo un rato dando vueltas por la cocina. Abrió el refrigerador, lo cerró de inmediato sin motivo, encendió la cafetera y la apagó al instante, y después dijo... Ryan dejó la foto del ultrasonido en la orilla de la mesa. «Nomás termino un reporte», dijo. «Media hora». Ella asintió. Él se fue al estudio. A los pocos segundos se oyó el repiqueteo de siempre en el teclado. Claire se quedó sola. En la cocina reinaba el silencio. Tomó despacio la foto. Se quedó mirando largo rato esa manchita oscura y pequeña que esa misma mañana había hecho sonreír a Ryan como un niño. Pasó el pulgar por el papel liso. Después, con mucho cuidado, volvió a dejar la foto en su lugar, exactamente donde Ryan la había dejado. Le enderezó la esquina, para que quedara pareja. Se quedó todavía unos segundos sin moverse. Desde el estudio llegaba el repiqueteo constante del teclado. Cerró los ojos. Y solo entonces cerró el puño con fuerza. Tanta que las uñas se le clavaron en la palma. Después, despacio, abrió la mano. Se puso de pie y fue a preparar la cena. Pasaron las semanas. El vientre de Claire creció tanto que ya no se podía disimular con nada. Ryan no se cansaba de mirarlo. Lo acariciaba por las noches, le hablaba,
como si el bebé ya pudiera oírlo. Jake dejó de venir tan seguido como antes, una vez cada varias semanas, por 5 minutos, a devolver algo pequeño o a recoger una herramienta, y se iba enseguida, sin quedarse ni para un té. Ryan se preguntaba en voz alta, ¿qué le pasa? Se volvió como un extraño. Claire prefería no responder, revolviendo algo en la olla más tiempo del necesario. Ella no solo cargaba a un bebé dentro, cargaba un secreto que, semana con semana, pesaba más. Una noche volvió a no poder dormir. Se quedó ahí, con la mirada en el techo, escuchando la respiración pausada de Ryan, y de pronto entendió, con una claridad absoluta y aterradora, ya no podía más. No podía seguir viéndolo elegir nombres. No podía dejar que le siguiera sosteniendo la mano en los ultrasonidos, sabiendo lo que solo ella sabía. No podía dar a luz en medio de una mentira así. Todavía no sabía cómo se lo diría, solo sabía que se lo diría. Se lo dijo un sábado por la mañana. No lo planeó de antemano, simplemente despertó y supo. Hoy es el día. Él estaba en la cocina tomando café, revisando algo en el teléfono. «Ryan», dijo ella, «necesito decirte algo. Por favor, solo escúchame hasta el final». Él dejó el teléfono. No dijo nada, solo la miró y esperó. «El bebé no es tuyo», dijo ella. Él no se movió. No preguntó de inmediato como cuando ella le dijo, «estoy embarazada». Solo se quedó mirándola, y en su rostro no cambiaba nada, como si las palabras todavía no le hubieran llegado, como si se hubieran quedado a medio camino. Durante un minuto nadie dijo nada. Ella no se animaba a hablar primero. Temía espantar ese silencio, que daba más miedo que cualquier grito. «¿Cuándo?», dijo él por fin, no como pregunta, como una afirmación, como si intentara aferrarse a algo concreto. «La noche que te fuiste, después de la pelea por lo de la fertilización». «Entonces», repitió él, «o sea que mientras yo pasaba la noche en algún lado, tú...». No terminó la frase. «¿Es verdad?», preguntó después, aunque parecía que ya lo había creído. «Sí». «¿Estás segura de que no es mío? ¿Las fechas coinciden bien?». «Coinciden», dijo ella. «Las conté muchas veces». Él asintió, despacio, con un movimiento casi mecánico. Después preguntó en voz baja, casi indiferente, como si ya no importara demasiado quién había sido. «¿Con quién?». Sonó más que como pregunta, como una palabra lanzada al vacío. Ella no pudo pronunciar el nombre. Lo miró, y eso, al parecer, bastó. Él lo entendió solo. Él parpadeó. Se pasó la mano por la cara. Se sentó de vuelta, muy despacio. «Ya veo», dijo. No preguntó nada más. Se quedó mirando la mesa. Y de pronto recordó cómo habían discutido sobre el nombre si era niño, cómo le sostenía la mano en los ultrasonidos, cómo elegía la carriola. La mirada de ella cuando se volteaba hacia la ventanilla del auto. Se levantó. Fue en silencio hasta el perchero. Tomó la chaqueta. Recogió las llaves de la mesa, las mismas que alguna vez había dejado ahí, yéndose hacia ninguna parte. «Ryan», dijo ella. Él no se volteó. Ya en la puerta, con la mano en la manija, dijo la única frase de toda esa conversación que tenía algo de sentimiento. «No me sigas». La puerta se cerró. No de golpe, simplemente se cerró, despacio, como si ni para eso le quedaran fuerzas. Claire se quedó sentada sola en la cocina. No lloraba, no se movía. Solo se quedó ahí, mirando la puerta, y por dentro no sentía ni dolor ni miedo, sino una especie de vacío absoluto, congelado, cuya existencia dentro de ella ni siquiera sospechaba. El primer día esperó una llamada. No llegó. Le escribió, «¿Dónde estás?». El mensaje quedó sin leer. Ni siquiera apareció la primera palomita. Al segundo día le llamó a Linda. «No está conmigo», dijo Linda. Su voz sonaba asustada, sin fingir. «Ni siquiera me ha llamado. Claire, ¿qué pasó?». «Discutimos», dijo Claire. No pudo decir nada más.
Si aparece, te aviso enseguida, prometió Linda. Tú aguanta, aguanta por el bebé. Claire colgó y se quedó mucho rato sentada, abrazándose el vientre, como si eso pudiera mantener algo, lo que fuera, en su lugar. Pasó el tercer día. El cuarto. Le llamó a Tyler. La misma respuesta que la primera vez, muchos meses atrás. No sé, de verdad no sé. Solo que ahora, su voz ya no tenía la seguridad de antes. Ryan no estaba ni con su mamá, ni con sus amigos, ni en la casa del abuelo, fuera de la ciudad. Preguntó específicamente por la casa del abuelo, aunque ni ella misma sabía muy bien por qué. Tal vez tenía la esperanza de que hubiera vuelto ahí, a donde alguna vez había ido, donde lo había encontrado y lo había llevado de regreso a casa. No estaba en ningún lado. Todo ese tiempo Ryan simplemente había estado manejando. A veces sin rumbo. A veces dando vueltas en el mismo círculo. Se detenía en estacionamientos vacíos. Se quedaba dormido al volante. Despertaba de frío. Encendía el motor. Y volvía a manejar. Compró café en una Speedway, el vaso más grande. No tenía ganas de tomárselo. Como 20 minutos después, le dio un trago, hizo una mueca. El café ya se había enfriado. Volvió a dejar el vaso en el portavasos. Ya no lo volvió a tocar hasta la noche. Tampoco tenía ganas de comer. Una vez compró un sándwich envuelto en plástico, le dio 2 mordidas y lo tiró en el basurero de la gasolinera. Abrió la guantera buscando un cargador para el teléfono. Adentro estaba la foto del último ultrasonido. La tomó. Se quedó mirándola largo rato. Con el pulgar alisó con cuidado la esquina que se había doblado. En la foto todavía no se podía distinguir nada. Solo una manchita clara y la firma de la doctora. La miró tanto tiempo, como si esperara encontrar ahí una respuesta que no existía. Después, con el mismo cuidado, volvió a guardar la foto. Cerró la guantera. Se quedó unos segundos sin moverse. Y solo entonces encendió el motor. El teléfono vibró todo el día, a veces más despacio, a veces con más insistencia. Él no miraba la pantalla, solo oía el sonido desde el asiento de al lado, como si el teléfono no fuera suyo, sino de alguien más, olvidado ahí por accidente. Por la noche, ya oscuro, por fin tomó el teléfono. La pantalla se encendió de inmediato. 23 llamadas perdidas de Claire, 4 de Linda, 1 de Tyler. Abrió los mensajes. ¿Dónde estás? 2 horas después. Por favor, contesta. Más tarde todavía. Dime solo una cosa, que estás vivo. Ryan no contestaba, no porque la odiara. Simplemente sabía. Si en ese momento escuchaba su voz, pasaría una de 2 cosas. O daba la vuelta y regresaba a casa, o se derrumbaba por completo, ahí mismo, en un estacionamiento vacío donde nadie lo vería ni lo ayudaría a juntar los pedazos. No estaba listo para ninguna de las 2. Solo se quedó ahí, mirando la lista de llamadas, como si eso pudiera explicarle algo, y entendiendo solamente una cosa: no había a dónde volver. No porque le faltara una dirección. Sencillamente, la casa a la que podría haber vuelto ya no existía. Guardó el teléfono en el bolsillo. Encendió el motor. El auto salió despacio del estacionamiento. El GPS, como de costumbre, le sugirió la ruta a casa. Ryan, en silencio, apretó cancelar. Y siguió manejando. Claire les llamó a todos los que se le ocurrieron. A Linda. Ella no sabía nada, solo repetía: «Aguanta, aguanta por el bebé», como un conjuro en el que ella misma ya no terminaba de creer. A Tyler. Él contestó con sinceridad, sin las evasivas de antes. «Claire, de verdad no sé. No me ha llamado. Esto no es como la otra vez». Para el final de la semana, Claire entendió. Él no se estaba escondiendo en casa de nadie. Simplemente había desaparecido. De verdad, sin dirección, sin plan, sin boleto de regreso. El jueves por la noche, aunque de esto se enteró después por una vecina, Ryan había ido hasta el edificio. Se estacionó del otro lado de la calle, en el mismo lugar donde alguna vez había estado el auto de ella aquella noche en que lo buscó por toda la ciudad. Apagó el motor. Levantó la vista. Las ventanas de su departamento, en el tercer piso,
una con la luz encendida. La cocina. Vio cómo, en la ventana, se movía una sombra. Ella, seguramente, lavando los trastes o caminando por la cocina sin encontrar sosiego, como aquella primera mañana, meses atrás. Se quedó ahí sentado como 20 minutos. No bajó. Una vez la mano se le fue hacia el cinturón de seguridad para desabrocharlo, bajarse, subir. No llegó a completar el movimiento. Encendió el auto. Se quedó todavía un segundo mirando la ventana iluminada. Después dio la vuelta y se fue. Por tercera vez ese mes, alejándose de su propia casa, que seguía siendo su casa, solo que él ya no sabía cómo volver a entrar en ella. Llegó a casa de su mamá al 10º día. Sin avisar, ya entrada la noche. Linda abrió la puerta y de inmediato lo entendió todo. Por la cara, por cómo estaba parado, encorvado, como si llevara algo muy pesado sobre los hombros que hacía tiempo debería haber soltado. «Pasa», dijo ella sin hacer preguntas. Igual que alguna vez le había abierto la puerta a Claire. Él se sentó en la cocina, en la misma silla, en la misma mesa donde 2 años atrás le había mostrado los papeles de la clínica y le había pedido que se quedara callada. «Mamá», dijo, «necesito contarte algo. Todo». Y se lo contó. No del diagnóstico, aunque ella ya lo sabía. Del viaje a la casa del abuelo, de la reconciliación, de la terapia, de la cita de fertilización por la que discutieron, de que se había ido esa noche y no había vuelto de inmediato, del bebé, que no era suyo, de Jake. Linda escuchó sin interrumpir. Solo una vez, al oír lo de su otro hijo, dejó escapar un quejido y se tapó la boca con la mano, pero de inmediato la bajó y siguió escuchando. Cuando terminó, se hizo un silencio. Largo, pero no pesado. Solo silencio, después de que alguien por fin se desahoga hasta el fondo. «Seguro todo esto es culpa mía», dijo él de pronto, en voz baja, como si fuera la primera vez que decía ese pensamiento en voz alta y no solo le diera vueltas en la cabeza todos esos días en el auto. Si en ese momento no me hubiera quedado callado, si le hubiera dicho la verdad desde el principio, hace 2 años. Linda se quedó callada largo rato, mirándose las manos sobre la mesa. «¿Sabes qué he aprendido en la vida?», dijo por fin. «He vivido lo suficiente para entender una cosa. A veces, los errores más terribles no los cometen las malas personas. Los cometen las personas que tienen mucho miedo». «Eso no es excusa», dijo él. «Yo no estoy disculpando a nadie», dijo ella. «Ni a ti, ni a ella, ni a Jake. A nadie. Solo digo las cosas como son». Él dejó caer la cabeza sobre los brazos, directamente en la mesa, como hacía de niño, cuando estaba enfermo y no tenía fuerzas para sentarse derecho. Linda no intentó consolarlo con palabras. Solo le puso la mano en la nuca, como cuando de niño no podía dormir, y la dejó ahí. Él no se dio cuenta en qué momento se quedó dormido. Simplemente, en algún instante, abrió los ojos y ya era de noche. Encorvado, todavía en la mesa, con la mano de su madre en el hombro, y entendió que había dormido varias horas seguidas, por primera vez en muchos días. No porque se sintiera mejor. Simplemente, por primera vez en muchos días, el cuerpo había resultado más fuerte que el dolor. Jake se enteró de que Ryan estaba con su mamá por ella misma. Le llamó, breve. «Está aquí. Necesitas hablar con él». Antes de que él pudiera preguntar algo más, ella colgó. Fue esa misma noche. Linda abrió la puerta, señaló con la cabeza hacia la cocina y sin decir nada, se fue a su cuarto dejándolos solos. Ryan estaba sentado a la mesa. Levantó la vista, vio a su hermano. No se levantó, no apartó la mirada, solo se quedó viéndolo. Jake se detuvo en la puerta, sin acercarse más. «No voy a justificarme», dijo. «No voy a decir que fue sin querer, que no lo buscamos. Es verdad, pero eso no cambia nada». Ryan se quedó callado. «Soy culpable», dijo Jake. «Simplemente culpable, sin peros». El silencio se extendió largo rato. Ryan miraba a su hermano como si lo viera por primera vez. No al Jake de siempre, el del pastel y los reclamos de la infancia,
sino un completo desconocido. ¿Por qué justo tú?, dijo por fin. No era pregunta, era algo que llevaba tiempo queriendo salir. Jake no respondió, no porque no quisiera, sino porque de verdad no lo sabía. ¿Por qué no te fuiste?, preguntó Ryan. Esa noche, viste lo que estaba pasando. Eres un hombre adulto. ¿Por qué no te levantaste y te fuiste? No sé, dijo Jake en voz baja. De verdad, no sé. ¿Y por qué después? Ryan seguía hablando igual de bajo, pero cada palabra caía como una piedra. ¿Por qué seguiste viniendo aquí varias semanas más, mirándome a los ojos, bromeando en la mesa? Tú sabías. Todo ese tiempo lo supiste y me mirabas a los ojos. Jake tampoco encontró respuesta para eso. Solo se quedó ahí, con la cabeza baja. Quería decírtelo, dijo por fin. Muchas veces quise. No pude. No pudiste, repitió Ryan con una risa amarga, sin nada de gracia. ¡Qué conveniente! Se quedaron callados un rato más. Jake dio medio paso hacia adelante, como si quisiera acercarse, abrazarlo, pedirle perdón de algún modo físico, ya que las palabras no ayudaban. Ryan lo detuvo con una sola mirada. No te voy a golpear, dijo. Ni te voy a maldecir. Eres mi hermano. Eso no va a cambiar. Jake asintió en silencio. En sus ojos brilló una esperanza débil, desesperada. Pero perdonarte ahora, no puedo, terminó Ryan. Tal vez nunca pueda. No lo sé. Ryan, vete, dijo Ryan, en voz baja, sin enojo, sin gritar. Simplemente cansado, como alguien a quien ya no le quedan fuerzas ni para el enojo. Jake se quedó parado un segundo más. Después dio media vuelta y salió. En la puerta volteó una vez, pero Ryan ya miraba hacia la ventana, no hacia él. La puerta se cerró, y Jake, bajando las escaleras, entendió por primera vez en su vida con total claridad. Pasara lo que pasara después, ya no tenía hermano. Tal vez por mucho tiempo. Tal vez para siempre. El vientre se le había puesto tan grande que ya le costaba trabajo agacharse. El parto se acercaba. La doctora decía que podía ser cualquier día. Claire preparó ella sola la maleta para el hospital Mount Carmel East. Unas batas de dormir, pantuflas, cargador de teléfono, los documentos en un folder aparte. Fue empacando con método, siguiendo una lista que encontró por ahí en internet, porque no había nadie cerca que pudiera decirle, ¿y esto sí hace falta? ¿Y esto no se te olvidó? Ella sola movió la cuna, la misma que había comprado meses atrás, en aquel mes feliz en que Ryan la había elegido junto con ella, discutiendo sobre el color de la tela. Empujó el ligero armazón de madera por todo el cuarto, deteniéndose cada pocos pasos para tomar aire, sosteniéndose el vientre con la mano. Ella sola dobló la ropita pequeña, bodys diminutos, gorritos, calcetines del tamaño de un pulgar, los fue acomodando por colores en pilas cuidadosas en el estante del closet, aunque no había nadie cerca que apreciara ese orden. En algún momento se sentó en el piso del cuarto del bebé, justo junto al closet, entre toda esa ropa diminuta, y entendió hasta qué punto todo eso deberían haberlo hecho juntos, ella y Ryan. Discutir sobre el color de la cuna, reírse de lo ridículamente pequeños que eran los calcetines, armar la maleta juntos, revisándose el uno al otro. En cambio, lo estaba haciendo sola. Doblando, empujando, empacando, y cada movimiento le pesaba en el pecho no como cansancio físico, sino como algo mucho más profundo. No lloró. Solo se quedó un rato más sentada en el piso. Después se levantó, se sacudió las rodillas y siguió doblando ropa. Una pieza a la vez, con cuidado, como si de eso dependiera algo. Las contracciones empezaron de noche. Un dolor agudo, punzante, en la parte baja del vientre, que la despertó. Se quedó ahí unos segundos, quieta, contando en silencio, sin creer que de verdad fuera eso. Le llamó a Linda, no a Ryan. El número de Ryan hacía rato que había dejado de marcarlo, aunque nunca lo había borrado de los contactos. Linda llegó 20 minutos después, sin peinar, con una chaqueta puesta a las prisas, con una maleta que, al parecer, ya llevaba lista desde una semana atrás, por si acaso.
Respira, le decía en el auto, mientras llevaba a Claire al hospital Mount Carmel East, aferrada al volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Respira, todo va a estar bien. En admisión no querían dejar pasar a Linda más allá. No era la madre, no era el esposo, pero ella se presentó con tal firmeza como la única persona cercana que tiene en este momento, que la enfermera de guardia hizo un gesto con la mano y la dejó pasar. Las contracciones venían cada vez más seguido. Claire apretaba la mano de Linda, la única mano que había ahí, tratando de no pensar en de quién debería haber sido esa mano. Ryan no llegaba, no llamaba. Lo más probable era que no supiera absolutamente nada, ni de las contracciones, ni del hospital, ni de esa noche. Linda se sentó junto a la cama, le acariciaba el pelo a Claire, le decía algo en voz baja, tranquilizador, lo que dicen todas las madres a todas las hijas que están dando a luz, aunque esa hija no fuera exactamente su hija. El reloj de la pared marcaba las 3 de la mañana cuando el teléfono de Linda, sobre la mesita de noche, de pronto vibró y se iluminó. Linda lo tomó por instinto. En la pantalla había una sola palabra: Ryan. Levantó la vista hacia Claire. Ella lo entendió todo sin palabras. ¿Contesto?, preguntó Linda en voz baja. Claire cerró los ojos. Una nueva contracción la dobló en dos. No alcanzó a responder. Él no recordaba bien cómo había llegado. Linda solo alcanzó a decirle: «Está dando a luz, ven». Y él, sin esperar a que terminara, ya estaba agarrando las llaves, la chaqueta, bajando las escaleras de 2 en 2. El camino al hospital le tomó 20 minutos. Normalmente tardaba más. Manejó sin fijarse en los semáforos, ni en las líneas del carril, en nada más que en una sola cosa: llegar a tiempo. No llegó a tiempo. En admisión, la enfermera de guardia le dijo, tranquila, como si no entendiera que cada palabra suya era un golpe: «Ya nació. Una niña. Todo está bien. Puede pasar en unos 20 minutos. Ahorita la están trasladando a su cuarto». Se sentó en una silla del pasillo. 20 minutos le parecieron más largos que todo ese mes en el auto. Cuando la enfermera hizo la seña de que ya podía pasar, no se movió de inmediato. Se quedó frente a la puerta del cuarto, con la mano en la manija, sin animarse a abrirla. Del otro lado había silencio. Ni llanto, ni voces, solo un chillido leve, apenas audible. Entró. Claire estaba recostada en la cama, pálida, con ojeras oscuras, pero viva, real, mirándolo con algo a medio camino entre la esperanza y el miedo. A un lado, en un bulto envuelto dentro de una cuna transparente con ruedas, había un envoltorio. Se acercó despacio, como si temiera espantar algo. Se asomó adentro. Una carita pequeña, roja, arrugada, ojos cerrados, un puñito diminuto junto a la mejilla. La miró largo rato. No se acercó a cargarla. Las manos parecían negarse a moverse, no por rechazo, no por enojo, sino por algo mucho más simple. Dolía demasiado. Era demasiado pronto. Era demasiado todo junto. ¿Quieres cargarla?, preguntó Claire en voz baja. Él negó con la cabeza, apenas, casi sin notarse. Ahora no, dijo. La voz sonaba ajena, ronca. Se quedó ahí un momento más, mirando alternadamente a la bebé y a ella. «Me da gusto que todo esté bien», dijo por fin, «contigo y con ella». No añadió nada más. Se dio la vuelta y salió, en silencio, sin azotar la puerta. Claire miró la puerta que se había cerrado y pensó: vino. Llegó tarde al parto, no pudo cargar a la bebé. Estuvo en el cuarto menos de 5 minutos, pero vino. Para un hombre que llevaba 2 semanas viviendo en su auto, eso ya era casi imposible. A los pocos días volvió. No porque hubiera perdonado. Él mismo no habría podido explicar qué había cambiado. Simplemente no pudo no ir. Claire abrió la puerta y por su aspecto era evidente que estaba completamente exhausta. Varias noches casi sin dormir, el pelo hecho un desastre, una toalla mojada sobre el hombro. «Pasa», dijo ella haciéndose a un lado. La bebé lloraba. Un llanto agudo, desesperado, de esos que agotan más rápido que cualquier trabajo físico. Claire la mecía en brazos, caminaba de un lado a otro,
pero el llanto no cedía. «A ver, dámela», dijo Ryan. Lo dijo antes de pensarlo. Las manos se le adelantaron solas. Claire se quedó quieta un segundo. Después, sin decir nada, le pasó el bulto. La cargó con torpeza, con tensión, como si sostuviera algo que podía romperse con un movimiento en falso. La acercó a su pecho, la meció un poco, como había visto alguna vez en alguna película, sin siquiera preguntarse de dónde había sacado ese movimiento. El llanto se hizo más suave. Después se apagó por completo. Se quedó de pie en medio del cuarto, con la bebé en brazos, que ya no lloraba. Solo miraba hacia algún punto más allá de él, con una mirada todavía borrosa, sin enfocar bien. No pensó ni en Jake, ni en aquella noche, ni en todo lo que había pasado después. Solo se quedó ahí, sosteniendo a esa personita que se había quedado quieta en sus brazos, y que, si lo pensaba bien, no tenía la culpa de nada, ni de aquella noche, ni de los 2 años de silencio, de nada. No fue un pensamiento formado en palabras, sino más bien una sensación que apareció un instante y volvió a esconderse enseguida, ahí donde guardaba todo lo demás. Pero estuvo ahí, por primera vez en mucho tiempo. Claire se quedó cerca, sin animarse a decir nada, para no espantarlo. 1 minuto después, él le devolvió la bebé con cuidado, con la misma torpeza con la que la había cargado. «Tengo que irme», dijo. Se fue rápido. Pero algo en ese día fue distinto a la visita anterior, aunque ni él ni ella hubieran podido decir exactamente qué. Pasaron varias semanas más. Ryan empezó a venir con regularidad, no según un horario fijo, pero sí seguido, casi día de por medio, a veces más. No por Claire, por su hija. Caminaba con la carriola por el patio, dando vueltas largas, mientras Claire dormía o se ocupaba de las cosas de la casa. Aprendió a cambiar pañales. Torpe la primera vez, cada vez con más soltura. Le daba el biberón, sosteniéndolo en el ángulo correcto, como le había enseñado la enfermera del hospital. Con Claire hablaba poco, con calma. Ya no se gritaban ni discutían, pero de manera breve, práctica. ¿A qué hora tocaba comer? Si ya habían comprado fórmula, ¿qué había dicho el pediatra en la revisión? «Gracias por venir», le dijo ella un día, recibiendo de sus manos el biberón vacío. Él se quedó callado. «Nos vemos», y se fue. Ella no se ofendió, solo asintió, aceptándolo como un hecho, no como un golpe. Entre ellos seguía existiendo una distancia enorme, invisible, pero perceptible para cualquiera que estuviera cerca de los dos al mismo tiempo. Él ya no volvía a vivir en casa. Cada vez se iba de regreso al departamento de su mamá, donde seguía viviendo. Una tarde, mientras la mecía otra vez junto a la ventana, la niña se quedó dormida en sus brazos. De golpe, sin avisar, en medio del arrullo, sin llegar a terminar su llanto habitual de la tarde. Él se quedó inmóvil. Tenía miedo de moverse, hasta de respirar demasiado hondo, no fuera a despertarse. Se quedó así mucho rato, sintiendo el peso de ese cuerpito sobre el pecho, su respiración pareja y rápida. Afuera oscurecía. En algún patio, alguien llamaba a un niño para que entrara a cenar. Una tarde normal, un patio normal, y él, ahí de pie, inmóvil, con su hija dormida en brazos. Y entonces, por primera vez en todo ese largo año, sonrió, apenas, casi sin notarlo. No porque de pronto todo estuviera bien, no porque hubiera perdonado ni a ella ni a su hermano, ni al parecer del todo a sí mismo. Simplemente, en ese momento concreto, en ese silencio concreto, dentro de él había algo más, además del dolor. Algo pequeño, callado, apenas perceptible, pero que no era dolor. El camino hacia algo parecido al perdón todavía era muy, muy largo. Ni él ni ella sabían si llegarían hasta el final. Pero esa tarde, esa sonrisa, fueron el primer paso. Pasó más o menos 1 año. La niña daba sus primeros pasos, inseguros, tambaleantes, con los brazos abiertos para no perder el equilibrio. Ryan venía ahora casi todos los días. Seguía viviendo aparte, con su mamá, pero de hecho se había vuelto parte de la vida de la niña de una manera tan constante que a veces él mismo ni se daba cuenta.
Sabía cuáles eran sus horarios de sueño, a qué hora acostarla, cuánto tiempo debía durar la siesta. Sabía darle de comer sin tirar la mitad de la papilla en la mesa. Sabía calmarla con ese mismo movimiento de mecerla que en algún momento había vuelto a él de la nada. Sabía que su juguete favorito era un conejito amarillo, gastado, sin una oreja, y que sin él era imposible dormirla. Entre Claire y Ryan las cosas se calmaron. No con calidez, pero sí con más calma. A veces se sentaban por la noche en la cocina, mientras la niña dormía, y hablaban. No del pasado, del bebé. Si no había empezado a caminar tarde, si convenía ya llevarla con el ortopedista. Del trabajo, que él tenía un proyecto nuevo, que a ella le había tocado un cliente difícil. Del clima. Si mañana iba a llover, si convenía llevar paraguas para el paseo. Conversaciones comunes. Dos personas muy cansadas, aprendiendo otra vez a estar cerca la una de la otra. Sin romance, sin miradas que significaran algo. Simplemente, uno junto al otro. Esa tarde, la niña estaba de pie junto al sofá, sosteniéndose del brazo del mueble, y de pronto soltó la mano. Claire dio un grito ahogado, se puso de rodillas, extendió los brazos hacia ella. «Ven conmigo», dijo. «Ven, mi amor». La niña se tambaleó, dio un paso, después giró, de golpe, insegura, y caminó hacia el otro lado, hacia Ryan. Él estaba sentado en el piso, cerca de ahí, y por lo visto ni él mismo alcanzó a entender bien qué pasaba hasta que ella dio esos pasos temblorosos directo hacia él y se dejó caer en sus brazos. Él la levantó, la abrazó contra su pecho. Y entonces, con la cara hundida en su hombro, ella dijo, clara, sin ninguna duda en la voz, «Papá». Ryan se quedó paralizado. Ni siquiera entendió de inmediato que había escuchado justo esa palabra. La niña volvió a apretar la mejilla contra su hombro. Ryan se quedó inmóvil. Se quedó sentado sin moverse, con su hija en brazos, sin poder pronunciar ni un sonido. Entendía. Para ella, él ya era su papá. No por sangre, por la vida. Por todos esos meses en que la había alimentado, mecido, paseado en carriola por el patio, cambiado el pañal a las 3 de la mañana. No dijo nada. Solo la abrazó más fuerte. Claire los miraba desde el piso, a donde no se había levantado. No lloró. Solo miraba y entendía. Esa era una elección de la niña misma. Nadie la había obligado. Después de esa primera palabra pasaron varios meses. Ryan empezó a quedarse cada vez más tiempo. Primero a cenar, ya que estoy aquí. Después, al té después de la cena. Después, al juego antes de dormir, armar una torre de bloques, leer un cuento antes de la siesta nocturna. A veces reparaba algo. Notaba que el foco del pasillo parpadeaba y lo cambiaba sin preguntar. La siguiente vez descubría que la llave de la cocina goteaba y se pasaba media hora forcejeando con ella, se ensuciaba las manos, pero la arreglaba. Eran cosas muy cotidianas. Nadie las comentaba, nadie les daba importancia en voz alta. Pero justamente a través de ellas, del foco y de la llave, y no de las conversaciones, iba regresando poco a poco algo parecido a una familia. Un día la niña dibujaba en la mesa, muy concentrada, con la lengua de fuera del esfuerzo, embarrando los colores en el papel. Dibujó una casa con techo triangular. A ella misma, un círculo con brazos de palito. A mamá al lado. Y otra figura más, un poco más grande, del otro lado. Ryan se asomó por encima de su hombro para elogiar el dibujo como solía hacer y se detuvo. La figura tenía el pelo corto y algo parecido a unos lentes. Él, en efecto, llevaba desde hacía un mes lentes para leer. Estaba junto a la casa, tomando de la mano al círculo más pequeño. No entendió de inmediato. Después entendió. Lo había dibujado a él. Se quedó mirando el dibujo largo rato, más de lo que hacía falta para simplemente apreciar un dibujo infantil. No dijo nada. No preguntó, ¿esta soy yo? No llamó a Claire para enseñárselo. Tomó el dibujo con cuidado. Se quedó unos segundos mirándolo. Después preguntó, ¿me lo puedo quedar?
La niña ya estaba dibujando uno nuevo. Ni siquiera volteó a verlo. Claro. Nadie hizo ningún comentario. La niña ya estiraba la mano hacia una hoja nueva, olvidando el dibujo anterior al segundo siguiente, como solo saben olvidar los niños. La conversación con Jake no llegó pronto. Pasaron meses antes de que Jake apareciera de nuevo. No en el departamento de Claire, sino en el patio de la casa de Linda, donde Ryan todavía vivía. Lo esperó junto a la entrada hasta que salió. «No te pido que me perdones», dijo, sin gastar tiempo en rodeos, en cuanto Ryan se acercó lo suficiente. «Sé que no puedo pedirlo, solo no quería que entre nosotros quedara un silencio para siempre». Ryan se detuvo a unos pasos. Se quedó callado largo rato, tanto que Jake, al parecer, ya se preparaba para oír un «vete» por segunda vez. «Nunca lo voy a olvidar», dijo por fin Ryan. La voz sonaba serena, sin la aspereza de antes. «Lo que pasó. Nada va a cambiar eso, ni el tiempo, ni las conversaciones. Nada». Jake asintió, dispuesto a aceptar también eso. «Pero sigues siendo mi hermano», terminó Ryan. «Eso tampoco lo va a cambiar nadie ya». Se quedaron uno frente al otro. No se abrazaron. Todavía era demasiado pronto para eso, y los dos lo sabían sin decirlo. Ryan fue el primero en extender la mano. Jake la miró un momento, como si no terminara de creer que fuera real, y después la estrechó. La soltaron casi al mismo tiempo. Se quedaron unos segundos en silencio. Después, Ryan dio media vuelta y se fue a casa. Pasó todavía más tiempo. Una tarde de lo más común, igual a decenas de otras a lo largo de ese último año. Claire preparaba la cena. La niña jugaba en el piso de la sala, murmurando algo para sí misma, hablando con el conejito amarillo y gastado. Ryan, como siempre, ayudaba a recoger los juguetes regados por todo el cuarto y meterlos en la canasta. Hacía tiempo que ya ni notaba que cada vez se quedaba más y más rato. Esa tarde también se preparó para irse, por costumbre, como tantas veces antes. Tomó la chaqueta del perchero, se acercó a la puerta. La niña corrió y se le abrazó a la pierna con las dos manos, con fuerza, con todo el peso de su cuerpecito. «Papá», dijo levantando la cara, «no te vayas». Él se quedó paralizado con la chaqueta en las manos. Se quedó así mucho rato. 10 segundos, 15, sin moverse, con la mirada fija hacia adelante, hacia la puerta cerrada, detrás de la cual lo esperaba su propia vida, la que se había vuelto costumbre ese año, la vida separada. Cerró los ojos. Muy despacio soltó la manija. Se quitó la chaqueta. La volvió a colgar. Regresó a la cocina. Claire estaba frente a la estufa. Se volteó al oír sus pasos. Levantó la vista hacia él. Él la miró largo rato, más de lo que solía mirarla últimamente, cuando hablaban de horarios de sueño o del clima. «¿A casa?», dijo. Una sola palabra. No, te perdono. No, te amo. No, empecemos de nuevo. Claire no respondió con palabras. Solo asintió, una vez, en corto. Él se acercó por su cuenta. Despacio. La abrazó. No como la abrazaba antes, hacía tantos años, no con ese ímpetu, esa pasión de entonces. Con mucho cuidado, como alguien que alguna vez perdió todo lo que tenía y que solo ahora, después de un largo año, se atrevía a volver a tocar lo que quedaba de eso. Al principio ella ni siquiera respondió. Solo se quedó ahí. Después, igual de despacio, levantó los brazos y lo abrazó también. Se quedaron mucho rato en silencio. Nadie lloró, nadie dijo nada. Después de todo lo que había pasado entre ellos, las palabras ya casi no podían cambiar nada. Simplemente se quedaron ahí, el uno junto al otro. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, resultó ser suficiente. En ese momento la niña, que hasta entonces había estado a sus pies, tiró de la ropa de los dos y trató de abrazar a ambos adultos a la vez con sus bracitos cortos. Le salió torpe, chistoso, alguien casi se cae. Y eso, precisamente eso, no el abrazo, ni la palabra «a casa», sino ese abrazo torpe, gracioso, triple, en medio de la cocina,
fue lo que rompió toda la tensión que se había ido acumulando entre ellos durante todo ese año. Pasaron los tres a la cocina. Sobre la mesa se enfriaba la cena olvidada. Una tarde de lo más común. Nadie dijo nada más. Porque las palabras más importantes ya se habían dicho. En una sola palabra, junto a la puerta de entrada. Afuera, poco a poco se iban encendiendo las luces de las casas vecinas, igual de comunes, igual de cálidas. Y por primera vez en mucho tiempo, su casa volvió a ser una más entre ellas. Y así llegamos al final de nuestra historia. Gracias por vivirla junto a mí. Me interesa mucho saber su opinión. ¿Ustedes creen que habrían podido actuar como Ryan? ¿Habrían podido algún día aceptar a un hijo que no era suyo por sangre? ¿O hay heridas que no se pueden sanar sin importar cuánto tiempo pase? Y una pregunta más. ¿Quién, en su opinión, cometió el error más grande de esta historia? ¿Ryan, que se quedó callado demasiado tiempo? ¿Claire, que ocultó la verdad? ¿Jake, que no supo alejarse a tiempo? ¿O ninguno de ellos fue realmente el villano, sino simplemente tres buenas personas que alguna vez tomaron una decisión equivocada? Escriban su opinión en los comentarios. Siempre leo sus historias y reflexiones. Muchas veces, justo sus pensamientos se convierten en el punto de partida de nuevos relatos. Si les llegan este tipo de historias, de amor, de errores, de perdón y de decisiones difíciles en la vida, apoyen el canal con su suscripción. Este texto fue leído por Steve. Gracias por acompañarme hasta el final. Y que en su vida la palabra hogar signifique siempre no un lugar, sino las personas junto a las cuales quieren quedarse.